Hola chicos y chicas, espero se encuentren bien. La idea del video de hoy es charlar lo que quedó pendiente sobre la Antártida, que justamente es, bueno, la ocupación argentina de la Antártida, el reclamo argentino de la península antártica y luego el Tratado Antártico, ¿no? Que es todo esto que más o menos abarca fines del siglo XIX y hasta la actualidad, podemos decir, ¿no? Lo primero que tenemos para decir, bueno, es decir, bueno, cómo está comprendida la Antártida Argentina, ¿no? Que se encuentra comprendida básicamente entre los meridianos 25 grados y 74 grados de longitud oeste y el paralelo 60 grados latitud sur y el polo sur. Eh, Acá ustedes tienen el meridiano 74 grados, el meridiano 25 grados y comprendido justamente por lo que les dije el paralelo 60 grados latitud sur. Este es el sector antártico argentino, es donde la Argentina reclama su soberanía y, como vamos a ver luego, políticamente depende de la provincia de Tierra del Fuego. Recuerden que Tierra del Fuego es Tierra del Fuego, la Antártida e islas del Atlántico Sur. Dicho esto, podemos comentar que la Argentina a lo largo de estos más de 100 años de ocupación en ese sector ha llevado a cabo varias expediciones y ha establecido 13 bases en total, ¿no? Hoy la Argentina cuenta con 7 bases temporales y 6 bases permanentes. Las temporales obviamente están establecidas nada más en época estival, es decir, en verano, y las permanentes están todo el año. Igualmente es necesario recalcar que por más que sean las bases permanentes y que la Argentina desde 1904, a través de la isla de las Orcadas del Sur que están acá, donde estableció el Observatorio Meteorológico y Magnético, a partir de ahí la Argentina ininterrumpidamente se estableció en la Antártida. Lo que hay que decir es que la población no es que esté ininterrumpidamente y vive ahí. La población tiene recambios. Y obviamente la población por lo general son científicos y militares los que están ahí. Y establecidos en bases. Recuerden que es un territorio sin estados. Lo que hay son reclamos territoriales de otros estados de los diversos continentes del mundo. En realidad son 7 países los que tienen reclamos de soberanía. Eso igual después lo vamos a ver un poquito mejor. Pero bueno, dicho esto, pasemos un poco, bueno, a ver este continente recientemente descubierto, que como les anticipé se descubre más que nada en el periodo que se conoce como la fase imperialista, que es entre fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Entonces, bueno, podemos dividir esta época, para ver estos más de 100 años de ocupación de la Argentina en la Antártida, en 5 etapas o 5 eras, ¿no? Son 5 periodos. Tenemos la era comercial, que es la primera etapa, que se la llama así justamente porque es una etapa en donde se desarrolló muchísimo la industria de caza foquera y de ballenas. Entonces, bueno, se establecieron compañías de pesca y demás. Bueno, la Argentina va a establecer una, pero la Argentina establece después en realidad. En esa era comercial, que va desde fin del siglo XVIII y llega hasta 1895, es donde justamente se hacen los descubrimientos oficiales del continente en 1819. Bueno, y la presencia argentina en la Antártida en ese momento se va a dar bajo la forma de emprendimientos privados. Entonces, donde el Estado en realidad hace un gran avance sobre el continente, se va a dar justamente en la siguiente fase, que es la era heroica. La era heroica se transcurre entre 1895 y 1922 y es conocida por sus famosas expediciones de exploración que obviamente estuvieron imbuidas del espíritu imperialista del momento, porque no es solo la Argentina que hace expediciones en la Antártida, también la van a hacer otros países como el Reino Unido, que eso lo vamos a ver después, porque justamente con el Reino Unido tenemos la disputa no solo por Malvinas, sino también por la Antártida. Luego la continúa la era mecánica, que la era mecánica, si bien el impulso expedicionario se pierde justamente porque transcurrió luego la Primera Guerra Mundial, es como que, bueno, piensen que obviamente los estados quedan en crisis, bueno, se da el Tratado de Versalles, Alemania pierde todas sus colonias que tenía en el momento y demás, bueno, pero se da un gran desarrollo en la radiocomunicación y en la aeronáutica. Y esto es muy importante, ¿por qué? Ustedes piensen que antes, la Argentina, por ejemplo, que se establece en 1904 en el continente, ahí digo, en el continente antártico, pero en las Islas Orcadas, no tenía comunicación con el continente. Cada vez que iba una expedición al continente antártico, no tenía comunicación con
con las autoridades, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con la gente que estaba en el continente americano, en el territorio argentino, continente americano. Entonces, esta era, donde justamente se desarrolla la radiocomunicación, permite que por radio se puedan comunicar con el continente. Entonces, si naufragan o tienen o se pierden o sufren algún inconveniente, pueden comunicarse por radio con el continente y los socorren fácilmente. Ustedes piensen que no es como ahora que uno agarra el celular y en 2 segundos se comunica con alguien o puede ver qué pasa en cualquier parte del mundo con solo agarrar el celular y poner el nombre del país. En esa época eso no se podía hacer. Entonces es muy importante. Y obviamente el desarrollo de la aeronáutica también, porque a través del uso de hidroaviones muchos países empiezan a hacer exploraciones por aire, por el territorio, y desde los aviones van lanzando mástiles para establecer soberanía, y después con las fotografías que toman y demás, el mapeo que hacen, van poniéndole nombres a los accidentes geográficos que van encontrando. Luego de la era mecánica viene la era de ocupación. La era de ocupación es la era más conflictiva de todas porque ocurre entre 1939 y 1959. Son 20 años de máxima tensión. Ustedes piensan que en 1939 comienza la Segunda Guerra Mundial. Luego de la Segunda Guerra Mundial viene la Guerra Fría. Y en ese contexto de 1959 es donde se firma el Tratado Antártico. Entonces la última era que llega hasta la actualidad es la era del Tratado Antártico. Dicho esto, vamos a hablar un poquito. Bueno, como les anticipé, durante la era comercial que se dedican a la caza de ballenas y focas, la Argentina, los emprendimientos que hace en el continente antártico son todos privados. El Estado tiene escasa participación, porque obviamente ustedes piensan que el Estado en la Argentina se consolida recién en 1880. Se va a hacer recién con la segunda era, con lo que se conoce la era heroica. La Argentina, entre 1901 y 1904, el Estado se hace presente en la Antártida. La Argentina ejerce su ocupación de forma ininterrumpida desde 1904. Como ya les dije, estableciendo el Observatorio Meteorológico Magnético en las Orcadas del Sur. Pero en 1906 los británicos se hacen presentes en la Antártida, también se hacen presentes en las Islas Orcadas del Sur y en las Georgias del Sur. Entonces ahí empiezan algunos conflictos, porque desgraciadamente el territorio que la Argentina reclama como propio, también una parte lo reclama Chile y el Reino Unido. Entonces, pero entre Chile y Argentina se han llegado a ciertos acuerdos y piensan más en una Antártida sudamericana. Pero bueno, con los británicos ya es más conflictivo todo, por lo que ya hemos visto con Malvinas. Entonces, bueno, después de ese establecimiento permanente e ininterrumpido en la Antártida, durante las próximas 4 décadas la Argentina va a ser una presencia permanente y de desarrollo de actividad científica muy importante en la Antártida, ¿no? Debido a las expediciones y van a ir estableciendo ciertas bases. Pero como les anticipé, el periodo de mayor expansión de la Argentina en la Antártida se da a partir de 1947, en lo que es la era heroica, donde justamente comienza en 1939, cuando Alemania empieza a hacer expediciones en la Antártida que después quedan truncas debido al desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Pero justamente entre la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, las principales potencias del mundo empiezan a interesarse y empiezan a enviar buques de guerra también. Hubo algunos conflictos armados en la Antártida que ahora un poquito los voy a desarrollar, pero bueno, volvamos, concentrémonos. 1947 es el periodo de mayor expansión de la presencia argentina en la Antártida. Así que entre 1904 y 1947 se van desarrollando algunas expediciones y expansiones pequeñas, pero la mayor expansión se produce en 1947. Y antes de cumplir una década, o sea, antes de 1957, la Argentina pasa de poseer una sola estación antártica, es decir, una sola base, a contar con 5 destacamentos navales, 3 bases del ejército y 23 refugios. Y además va a lograr el puente aéreo, que es lo que les dije. Piensen que se desarrolla la aeronáutica también junto con la radiocomunicación en la era anterior. Entonces esto es muy importante para el país. Es durante la presidencia de Perón, para contextualizar un poco, que se desarrolla esto. Ustedes saben que aparte Perón desarrolla bastante el nacionalismo, la industrialización. Perón aparte era militar, entonces las expediciones militares obviamente las va a desarrollar bastante. Y eso es muy importante porque justamente en este periodo de expansión en 1947, al año siguiente, a partir de esta expansión, la Argentina dio a conocer su reclamo territorial antártico, ¿no? Que ustedes, como habrán visto, la Argentina más que nada para reclamar la soberanía se ha basado en varios argumentos, ¿no? La proximidad geográfica, ustedes miran, y aparte lo ven acá, en el mapita se puede ver claramente, la escasa distancia que hay entre el continente americano, o
sea, sobre todo en Tierra del Fuego, la Antártida, islas del Atlántico Sur y la Antártida, ¿no? Entonces, bueno, dice, hay una proximidad geográfica. Entonces, ustedes piensan el Reino Unido, ya lo hemos visto, ¿no? Con la distancia que tienen de Malvinas, que son de 12.700 kilómetros, entonces imagínense acá más todavía. La continuidad geológica, esto es muy importante, porque la continuidad geológica justamente se da, nosotros lo vimos antes que en una de las eras geológicas el continente americano y el continente antártico estaban unidos, ¿no? Y luego se desprenden en la era de los cambios geológicos. Entonces, cuando lo que se descubre es que la cordillera de los Andes tiene una continuación en la Antártida, se la conoce como Antartandes. Eso es muy importante, otro argumento más. Luego, la ocupación permanente e ininterrumpida del Observatorio Meteorológico Magnético de las Orcadas del Sur, que se inauguró el 22 de febrero de 1904. Desde el 22 de febrero de 1904 hay presencia argentina en la Antártida y para la investigación científica. Esto es muy importante por lo que vamos a ver después con el Tratado Antártico. Luego, justamente la participación en actividades foqueras de sus inicios. Yo les dije que la Argentina crea una compañía argentina de pesca. Entonces, también se dedica un poco a las actividades comerciales. No es que la Argentina dice, no maten a las focas. En su comienzo tuvo una gran participación ahí. Luego, obviamente, lo que va a primar son los trabajos científicos, cartográficos, de exploración y mantenimiento en forma permanente y continuada. Entonces, dicho esto, en ese momento, en esos años, donde justamente Argentina empieza a hacer su máxima expansión en el continente antártico, también lo empieza a hacer Gran Bretaña. El Reino Unido y Gran Bretaña también. Y aquí es donde empiezan los conflictos, porque la Argentina en las expediciones va estableciendo soberanía ahí, ya sea con mástiles, puso un faro también, con distintos modos de cómo los estados van poniendo soberanía. El tema es que el Reino Unido retiraba a los argentinos y ponía los propios. Entonces eso empieza a generar conflictos. Y el máximo conflicto va a estar, justamente se da conflictos armados, pero bueno, el máximo conflicto va a estar cuando ya Estados Unidos y la Unión Soviética también quieran introducirse en la Antártida. Y antes de introducirnos en esto y de ver el Tratado Antártico un poquito, quería mencionar que el Reino Unido, como buen imperio que era en ese momento, durante el siglo XX tuvo la idea, el proyecto de adueñarse de toda la Antártida. Pero, justamente para evitar que lo acusen de imperialista o de quedarse con toda la Antártida, fue muy vivo. Ustedes ya en tercer año vieron un poquito lo que fue el Commonwealth. Para el que no lo recuerda, les recomiendo que, busquen cualquier libro de historia y geografía, lo van a encontrar en Google, que es una unidad de naciones que dependen del Reino Unido y Gran Bretaña. Bueno, justamente utilizó a las naciones del Commonwealth como Australia y Nueva Zelanda para que hicieran su reclamo propio a lo largo del siglo XX. Entonces, ustedes van a ver que de los 7 países que hay, además de Gran Bretaña, Argentina, Chile, Francia, también están Nueva Zelanda, Australia. Entonces, justamente ahí en eso fueron muy vivos los ingleses para intentar hacer reclamos, obviamente en otras partes de la Antártida, porque obviamente Australia y Nueva Zelanda no están tan cerca del Océano Atlántico, están más cerca del Océano Índico. Entonces, se hacen los reclamos por otro lado de la Antártida. Dicho esto, ahora sí, ustedes piensen, un gran momento de grandes conflictos, porque la Guerra Fría en realidad es debatible el nombre, porque en realidad, no se llevó la guerra en territorio europeo, pero sí se va a llevar en otros lados, como fue la guerra de Vietnam, la guerra de Indochina, la guerra de Afganistán. O sea, la Guerra Fría tuvo grandes conflictos armados. Hubo una crisis de misiles en Cuba en 1961 también, pero eso. Yo todas estas cosas las menciono más que nada para que intenten vincular esto con lo que van viendo en historia. En historia ustedes este año van a ver todas estas cosas. Seguramente calculo que ahora estarán más que nada con la fase del imperialismo, la industrialización, capaz ya llegaron un poquito a la Primera Guerra o no sé, pero seguramente en cualquier momento lo vean. Van a ver también la Segunda Guerra Mundial, seguramente vean Revolución Rusa. Hablando de Revolución Rusa, en las Georgias del Sur justamente estaba establecida la Compañía de Pesca Argentina y también estaban establecidos los ingleses. Había una gran disputa porque los ingleses, que al quedarse con Malvinas, dicen que las islas adyacentes le corresponden también. Entonces, las islas Georgias del Sur siguen usurpadas hoy en día por los ingleses. Y ahí se produce un levantamiento huelguístico en 1920, esto solo lo comento como dato de color porque me pareció interesante, donde justamente quieren establecer como un internacional de trabajadores de pesca y quieren
instaurar un gobierno bolchevique. Ustedes recuerden que los bolcheviques son los que triunfan en la Revolución de Octubre en 1917, en la Revolución Rusa. Son los bolcheviques los que triunfan, el partido bolchevique. Entonces, bueno, ustedes piensen, 3 años después, 1920, principios de 1920, y aparte es importante tenerlo en cuenta porque varios meses después en la Patagonia se va a producir lo que fue la Patagonia rebelde o Patagonia trágica en 1920. Pero bueno, dicho esto, ahora sí pasemos un poquito a hablar de lo que fue el Tratado Antártico. ¿Por qué fue importante? Justamente debido a que había reclamos superpuestos de territorio y empezaban a aumentar un poquito los conflictos, para evitar que se llevara a cabo un conflicto armado en el continente antártico, debido a su gran importancia científica que tiene, 12 países decidieron firmar el Tratado Antártico luego de lo que fue primero el año geofísico internacional entre 1957 y 1958. A partir de ahí nace el Tratado Antártico. El Tratado Antártico, como ustedes ya habrán visto, más que nada lo que establece es la utilización del continente para fines pacíficos, la libertad de investigación científica y cooperación internacional, es muy importante la cooperación internacional, la protección y la conservación de los recursos naturales vivos, ya sean plantas o animales, la prohibición de explosiones nucleares. Esto es muy importante. Ustedes recuerden que al finalizar la Segunda Guerra Mundial se lanzaron las bombas de Hiroshima y Nagasaki, son bombas atómicas, entonces es muy importante que no haya explosiones nucleares, y la eliminación de desechos radioactivos, la realización de reuniones periódicas con el fin de intercambiar información y la no aceptación de nuevas reclamaciones territoriales. Esto está establecido en los artículos del Tratado Antártico. Yo los invito a que lo busquen en internet. Yo ahora les voy a leer algunos artículos. La cantidad de artículos en total del Tratado Antártico son 14. Yo de esto que les mencioné recién, ahora les voy a leer el artículo primero, que dice: la Antártida será utilizada exclusivamente para fines pacíficos. Se prohíbe, entre otras, toda medida de carácter militar, tal como el establecimiento de bases y fortificaciones militares, la realización de maniobras militares, así como los ensayos de toda clase de armas. Como les dije, está prohibido el uso de armas. No así llevar militares. Los militares pueden ir al continente antártico. De hecho, acá justamente el artículo primero dice: el presente tratado no impedirá el empleo de personal o equipos militares para investigaciones científicas o para cualquier otro fin pacífico. Es decir, los militares pueden ir, pero solo para fines pacíficos. No pueden hacer incursiones militares, ni maniobras de armas, ni nada por el estilo. Luego, el artículo 2 es muy importante porque acá justamente habla de la investigación científica y la cooperación internacional. Dice: la libertad de investigación científica en la Antártida y la cooperación hacia ese fin, como fueran aplicadas durante el año geofísico internacional, continuarán sujetas a las disposiciones del presente tratado. Y por último, quiero hablar un poquito de la cuestión de reclamos territoriales de soberanía. No se eliminan los reclamos de soberanía, quedan en suspenso, o para decirlo, ya que hablamos del continente blanco, el continente más frío, extremo, donde hay hielo y nieve, podemos decir que quedan congeladas esas negociaciones y esos reclamos territoriales. Y acá el artículo 4 lo dice. Dice: ningún acto o actividad que se lleve a cabo mientras el presente tratado se halla en vigencia constituirá fundamento para hacer valer, apoyar o negar una reclamación de soberanía territorial en la Antártida, ni para crear derechos de soberanía en esta región. No se harán nuevas reclamaciones de soberanía territorial en la Antártida, ni se ampliarán las reclamaciones anteriormente hechas valer mientras el presente tratado se halla en vigencia. ¿Qué significa esto? No puede haber nuevas reclamaciones, ni de las reclamaciones que ya están hechas uno puede decir, bueno, y quiero reclamar más territorio. No. Lo que fue hecho antes de 1959 queda en suspenso y posterior a 1959 no se acepta nada. El Tratado Antártico tenía una vigencia de 30 años. Hasta 1991, porque como entra en vigencia en 1961 hasta 1991. En 1991 se firma el Protocolo Adicional de Madrid, en el que se adscribe nuevamente a los sujetos en el Tratado Antártico, y además se establece que por 50 años quedan suspendida toda actividad comercial. Por ejemplo, actividad comercial, la caza de focas y ballenas, porque obviamente hay una conservación de animales. Entonces, dicho esto y muy vinculado también a... Por eso yo quería recalcar, y ustedes tienen una consigna en cuanto a la relación entre el Tratado Antártico y el reclamo argentino. Ustedes piensan que la Argentina, cuando hace su ocupación ininterrumpida en la Antártida, sobre todo en las Islas Orcadas del Sur, lo hace con fines pacíficos y fines exclusivamente científicos, ¿no? Crear observatorio meteorológico y magnético de las Orcadas del Sur. Y además, en 1951
la Argentina crea el Instituto Antártico Argentino, que es una institución pionera en el desarrollo de investigación científica antártica. Es la primera institución que crea un Estado para la investigación científica en el continente antártico. Hoy depende de la Cancillería Argentina, antes dependió del Ministerio de Defensa, así que es muy importante, se encarga de definir, desarrollar, dirigir, controlar, coordinar y difundir la actividad científico-tecnológica argentina en la Antártida. Entonces es una institución muy importante, por eso creo que es muy importante todo esto y que ustedes lo conozcan, lo lean, por eso les pasé también un artículo referido al Instituto Antártico Argentino, donde van a ver las diferentes actividades que realizan, que son muy interesantes y muy importantes para el desarrollo científico argentino y también mundial, porque obviamente hablamos de que es un territorio donde se desarrolla la cooperación científica internacional. Dicho todo esto, creo que podemos concluir diciendo que por su ubicación geográfica, su territorio y ante todo por su historia, la Argentina es una nación antártica y es momento de asumir esta condición. Los saludo y espero que les haya interesado el video.